juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo, aquí todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 4 de noviembre. Estamos iniciando temprano porque pues de hecho estaba un poco ocupado, estaba haciendo algunas cosas, pero pues dije vamos a hacer la reflexionada temprano. Mientras lo subimos continúo en lo que estaba haciendo, ¿no? Y es que por ahí estamos dando respuesta a algunas informaciones, entonces pues estaba leyendo, estaba escribiendo, pero dije vamos a subir el video, ¿no? Así que bien, vamos a iniciar con una buena imagen porque en eso nos vamos a basar. Y es que, por ejemplo, las últimas ocasiones que he estado platicando por teléfono con mi madre, ahorita ella no vive aquí, ella vive en Estados Unidos, pero de repente platicamos por teléfono y me había estado llamando la atención que era muy insistente en decirme sobre algunas personas que tenían alguna clase de enfermedad. Tras tratar de entenderle más y de saber qué tipo de enfermedad tenía, ella me decía, pues bien a bien, no sé. Lo que me dicen es que no importa cuántos años tenga, en su mente siempre va a tener 8 años. Entonces, de entrada eso yo ya lo había escuchado justamente en la película de La Milla Verde. Ya lo había escuchado, pero también lo he visto en otras películas. Como por ejemplo, justamente en la que estamos analizando, que es la de La mujer de Benjamín, ¿no? Este personaje que aparece aquí, este cuatito de aquí, justamente es uno de sus padecimientos. Pero antes de decirlo cómo, porque de hecho la ONU, la Organización Nacional de Naciones, con la Organización de Naciones Unidas, indica que no se les debe de llamar a estas personas de una manera despectiva. Y vamos a ver cuál es la manera correcta. Y eso llegué a la conclusión tras muchas preguntas que le hice a mi mamá para no tratar yo de ser ni grosero, ni ofensivo, ni nada de eso, porque acuérdense que aquí siempre hemos hecho un llamado a la no discriminación, incluso a personas como esta de aquí, que la del suéter vino, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es una persona con discapacidad intelectual y cuál es la forma correcta de llamarlo? Porque incluso le estuve preguntando a mi mamá, es que no le entendía qué es lo que me estaba queriendo decir o qué clase de padecimiento tenía, hasta que después de tantas preguntas, incluso le pregunté también en ese momento a la inteligencia artificial si podría ser eso a lo que se estaba refiriendo. Dice aquí, persona con discapacidad intelectual. Se refiere a una persona que presenta limitaciones significativas en funcionamiento intelectual, dificultades en razonamiento, aprendizaje o resolución de problemas.
cociente intelectual generalmente inferior a 70-75. Conductas adaptativas, habilidades prácticamente para la vida diaria, comunicación, autocuidado y habilidades sociales. Y es que sí me dice, estas características se manifiestan antes de los 18 años y pueden tener causas genéticas, ambientales o desconocidas. Vamos a preguntarle, entonces, estas personas intelectualmente hablando podrían tener una edad de alrededor de 8 años. Vamos a preguntarle así. Porque fue lo único que se me ocurrió que podría llegar a ser ese tipo de cosas. Aunque ya he escuchado la referencia, realmente no sé cómo se llama ese padecimiento. La idea de asignar una edad mental, ejemplo, tiene 8 años intelectuales, es considerada obsoleta y reduccionista en el ámbito profesional actual. Se basa en modelos psicológicos antiguos que no reflejan la complejidad del desarrollo humano. Entonces, de esta idea, más bien lo que le dijeron como tal a mi mamá, lo están sacando de la película La Milla Verde, en donde así lo afirman, porque hay que ver cuándo se filmó la película. También así lo llega a manejar el psicoanalista en su libro, pero también hay que considerar cuándo se escribió el psicoanalista. Bien, dice, realidad multidimensional. Las personas con discapacidad intelectual pueden tener habilidades desiguales, buen manejo emocional, pero dificultad con matemáticas básicas. Y eso me recordó unas maestras que andaban por ahí en redes sociales. Desarrollan estrategias compensatorias con apoyos adecuados. Su evolución depende de factores ambientales, educativos y sociales. Parámetros actuales. Los especialistas usan sistemas de clasificación basado en niveles de apoyo intermitente, limitado, extenso y generalizado. Habilidades adaptativas, comunicación, vida en el hogar, salud, potencia de desarrollo con intervención temprana. Es decir, se los he dicho en infinidad de ocasiones, si ese es el caso, si de verdad ese es el caso, ya se están tardando porque la única solución para ese tipo de situaciones es terapia, ¿no? Y ahí dice desde edad temprana, intervención temprana, dice, ejemplo, un joven de 20 años con discapacidad intelectual podría manejar transporte público, con entrenamiento previo, trabajar en tareas estructuradas con supervisión moderada, mantener relaciones sociales significativas, necesitar apoyo en gestión financiera básica. Este perfil no corresponde a un niño de 8 años, sino a un adulto con patrones de desarrollo atípicos, que requieren apoyos específicos según la clasificación internacional del funcionamiento CIF de la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta idea de los 8 años la tomaron literalmente de La Milla Verde y es parte de lo que se la pasan muele y muele y moleste a mi madre, ¿no? ¿Qué puedo yo decirle? Y es que, pues, platico con ella y lo saca el tema y lo saca el tema, pues hasta que dije, bueno, entonces, pues, ¿qué clase de padecimiento es? Y es que de repente no lo asociaba hasta que una vez al finalizar la llamada, dije, pues es que la única donde lo he escuchado son dos fuentes como tal, así, tal cual. Una es La Milla Verde y la otra es ¿cómo se llama? Una es La Milla Verde y el otro es el libro del psicoanalista, ¿no? Pero bueno, y si ese es el caso,
yo no juzgo, no critico, no me burlo, pero sí lo más serio y la respuesta más asertiva para ese tipo de personas es que necesitan terapia. Dice, evitar comparaciones con edades cronológicas y enfocarse en evaluaciones individualizadas por equipos multidisciplinarios. Es decir, alguien que le esté dando seguimiento de cómo va su avance y de cómo va su desarrollo en su vida personal, para que no toda la vida estén dependiendo de sus madres o de sus padres o de la persona que esté a su cuidado o sea su tutor. Derechos a la autodeterminación, tomar decisiones sobre su vida. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 3 enfatiza el respeto a la evolución individual y rechaza modelos paternalistas basados en equivalencias etarias, ¿no? Y es que aquí dice receto, ¿no? A veces no soy yo el que se equivoca, a veces también la inteligencia artificial lo llega a hacer, ¿no? Y vamos a ver algunas otras cosas que pues pasa, ¿no? Desde antes de los 18 años se manifiesta. Dice, lenguaje centrado en la persona, persona con discapacidad intelectual, persona con diversidad intelectual, alternativa, inclusiva, para que no se le llame que tiene una discapacidad. Y es que a mí me llama la atención cuando me dicen así, y es que no es la primera vez. Le he preguntado, pero ¿cómo? Entonces, o ¿qué hace? ¿O qué siente? ¿O qué dice? Porque yo no lo sé, ¿no? No soy, en primera, no soy médico. Y en segunda, creo yo que hay maneras de referirse a las personas cuando esa es su situación sin ser ofensivo ni tampoco de ser agresivo y hay una manera correcta. Si no es discapacidad intelectual, aunque ojo, sí es correcto, porque así lo maneja la OMS, es con diversidad intelectual, que es una alternativa inclusiva en donde se busca pues no ser agresivo, pues eh, aquí como lo dice es obsoleto y peyorativo, ¿no? Aunque normalmente ese era el término que se manejaba. Discapacitado también definen la persona por su condición, lo cual está mal. Entonces aquí lo que el término correcto es con diversidad intelectual. Y especial, infantiliza y genera estigma. Y es por eso que sí existe y persiste incluso este término de, de decir que tienen una edad mental, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, así se manejaba, pero era anteriormente, ¿no? Y ya más o menos, ya les puse un término cronológico de más o menos en qué época se pueden ir para que pues vean que sí, así se manejaba, incluso así se les decía, y no era ninguna clase de ofensa, porque pues era una condición médica como tal, ¿no? Dice, recomendaciones adicionales, usar lenguaje natural sin eufemismos tiene en lugar de padece, individualizar. Cada persona tiene capacidades y necesidades únicas y consultar preferencias. Algunas personas, autoridades usan términos específicos, ejemplo. María es una estudiante con discapacidad intelectual que participa en nuestro programa de inclusión laboral, ¿no? Y pues así como lo dice, está bien dicho porque si usamos otro de estos, pues suena peyorativo y suena agresivo, ¿no? Dice, este enfoque promueve la dignidad y reconoce a la persona más allá de su condición, alineado con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU en el 2006. 2006, la película por supuesto que se estrenó antes de 2006,
Y el libro, aunque se escribió después, muy probablemente sí no estaba considerando eso. O a lo mejor ni dice y me estoy confundiendo, ¿no? Puede ser otro libro. Pero como tal, ese razonamiento pues sí se manejaba, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí está, derecho, etarias, ¿no? Y ahí lo dejamos, era únicamente para que se tuviera contexto, pues ¿por qué? Pues por este tipo de situaciones, porque a lo mejor no hay alguna persona que sí padezca ese tipo de condición o de situación y únicamente lo hacen como burla o porque creen que que no voy a orientar a mi madre en ese término o en ese sentido o cómo actúa una persona que tiene esa condición e incluso cómo llamarlas. Yo tanto a mi mamá, a mi papá, todos estos temas se los platico, se los digo, incluso les digo cómo se manejan, la forma correcta de dirigirse hacia ellos para que tampoco ellos no tengan ninguna clase de problemas. La otra es que si lo quieren utilizar para burla, bien sencillo, si no estoy yo, ¿para quién es la burla? Porque este tipo de personajes aparecen más frecuentemente de lo que creen y sobre todo creen que a mí me hace alguna clase de ofensa o de burla o de que me molesta de alguna clase de modo. Y se los voy a volver a repetir con el ejemplo de el pajarito que canta bonito, ¿no? Así literalmente, pues todos sabemos que es que, pues porque Benito se va a casar y pues es el padre con un pajarito y pues ahí está el padrino Botijón, ¿no? Y sirve de que aprovecho de que les comento también otra cosa que me molesta un poco. También comenzaba a ser frecuente que cuando hablaba con mi papá, me decía, es que un señor Botijón me está marque y marque y marque. Y es que el señor Botijón no tendría por qué estarle marcando, es que mi papá se llama Juan y no es Juan Botijón, es Juan Galeno como yo. Me dices que un señor Botijón me está marque y marque y marque y quiero saber qué pasa. Le digo, pues es que la verdad no sé, porque si es el Botijón que yo creo tiene una demanda, incluso en la denuncia dice, denuncio eso, que le está marcando y que se la pasa importunando cuando usted no tiene por qué estar atendiendo ese tipo de situaciones, ni usted ni mi mamá, porque mi mamá se le podría subir la presión o le podría comenzar a afectar en un problema de salud porque se podría llevar a un susto. Entonces ahí la autoridad ya le debió de haber llamado la atención al señor Botijón, pues para que no le esté marcando ni a usted ni a mi mamá. Y es que era muy frecuentemente. Y es que entonces, si no es un pajarito que canta bonita, y es más bien al revés, y mejor no les digo, ¿no? Porque es un chiste, sí, pero ni a mis papás que están bien informados, incluso saben cómo llamar a una persona con esa condición, ni a mí nos hace gracia ni nos ofende tampoco, porque si yo no estoy, entonces ¿para quién es el chiste? Pues ha de ser para el señor Botijón o al revés, ¿no? Así que pues por hoy es todo y nada más será importante que ese tipo de cosas pues quedara bastante claras, ¿no? Para no ofender a nadie, no discriminar a nadie y no ser grosero con nadie, pero sí también que mediante este tipo de cosas traten o busquen ofender a los demás, porque eso tampoco se vale, ¿no? Así que pues por hoy es todo y ya vámonos a editar y a subir, ¿no? Vámonos. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!